Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañe a Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a empezar en el versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aquí describe en el versículo 1 la definición de la fe o cómo podemos entender la fe. Pero también este capítulo se conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Y usted puede leer el capítulo completo y va a encontrar a personajes como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Isaac, Jacob, como Josué, como Moisés, como David. Y la Biblia también le introduce o nos introduce a ti y a mí si somos creyentes nacidos de nuevo. La Biblia también habla de nosotros aquí y ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que no se ve, pero que ya es conforme a lo que la palabra describe, de lo que no es, pero que es decir, más bien, de lo que no se ve con los ojos naturales, pero que ya es en el ámbito espiritual, que la palabra define, que ya existe, que ya es. La convicción de lo que no vemos con nuestros ojos, pero la fe lo alcanza a concebir, lo alcanza a percibir, lo alcanza a ver si dijéramos que la fe tiene ojos. Es decir, lo concebimos en el corazón. Recuerde que Dios nos ha dado la capacidad, el poder de imaginar. Y nosotros, aunque no estemos presentes, nos pueden hablar respecto a un paisaje, respecto a un objeto, respecto a una persona. Y nosotros tenemos imaginación en donde podemos concebir lo que nos están diciendo. Bien, versículo 2. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y aquí estamos hablando de todos los héroes de la fe de la antigüedad. Fíjese en el versículo 3 y aquí está hablando de usted y de mí. Por la fe entendemos, usted y yo, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que fue hecho, o lo que ya es hecho, lo que vemos, fue hecho de lo que no se veía, pero existía. No existía en el ámbito natural, pero Dios lo creó primero en el ámbito espiritual. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, que ya existía, pero que no se veía en este mundo natural. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, por favor, acompáñeme al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, y ahí está hablando de usted y de mí, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es, crea que Dios es, crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso muchas personas se confunden por causa de que muchos padecen, de que muchos sufren, de que muchos inclusive reciben calamidades, mueren, la desigualdad, la pobreza, digamos que el menosprecio y la mala vida de muchas personas, no solo de personas adultas, conscientes, razonables, que deciden por su propia voluntad hacer lo malo, pero estamos hablando también de calamidad y de desgracia sobre niños, sobre, por ejemplo, los nonatos que están en el vientre de su madre y son abortados, los pequeños, los pobres, los infantes, los que tienen discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos se frustran porque ven estas cosas y dicen, ¿dónde está Dios? Y dicen, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? Pero dice la escritura aquí en el versículo 6,
porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es el que se acerca y que Dios es galardonador de los que le buscan. Así es que todos aquellos que estén sufriendo desgracia, puede ser, entre otras, por dos razones. Porque no están en Cristo, porque no conocen a Dios, porque no están cerca de Dios o porque no están creyendo correctamente. Ahora, Dios no puede involucrarse, como lo hemos dicho una y otra vez, de manera soberana en este mundo, forzando las cosas, quebrantando la libre voluntad que Él mismo nos dio, que Él mismo dio al ser humano, y Dios no puede retractarse de la palabra que ya dio y de la autoridad que le dio al hombre desde el principio y que el mismo hombre desaprovechó y se subyugó ante el diablo, ante Satanás. Así es que Dios no puede forzar y hacer las cosas en automático. Dios quiere bendecir a todos los hombres. Dios quiere inclusive que la creación entre en armonía con el poder de Dios, pero no puede ser porque Dios lo haga autoritariamente sin el hombre, sino que el poder de Dios puede moverse con libertad, pero solo sí, a través de los hombres, a través de todos aquellos que crean. Así es que si queremos menos calamidades, si queremos menos niños que sufren hambre, si queremos menos mujeres que abortan o niños que son abortados y que no han nacido, si queremos menos maldad en este mundo, entonces los creyentes tienen que levantarse para ser la luz del mundo, para ser la sal del mundo y entonces alcanzar a muchos para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que aunque el pecado sea incrementado, la gracia sobreabunde, la justicia sobreabunde en la vida de las personas, de tal manera que sean los más los que crean y a través de los que creen la gloria de Dios, las promesas de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios pueda manifestarse a través de la fe en la vida de las personas, de las circunstancias, inclusive de la misma creación, para que un mundo que está en caos pueda cambiar. Pero sabemos que más que llegar a este momento, aunque hay algunos que dicen que estamos en el tercer avivamiento de la iglesia, pero vemos que entre más avanza el tiempo, más es la perversidad, más es el pecado, más es la maldad, más es el rechazo a las cosas de Dios, más es el apartarse de la fe. No solo el rechazo de los que no creen o de los que nunca han creído, sino apartarse de la fe de aquellos que han tenido la posibilidad de creer o que han creído o inclusive que han estado en el camino del Señor. Bien, versículo 8. Por la fe, versículo 8. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. 10. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, 11, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, entre los 90 y los 91 años, y Abraham de 100, porque creyó que Dios era fiel, Dios que lo había prometido, es decir, Dios lo prometió, Dios lo habló, y entonces Sara lo creyó, y no solo creyó la palabra que Dios le dio, porque Dios no solo la dio, la declaró, sino que la juró por sí mismo, sino que también Sara creyó que Dios era fiel, era poderoso y era fiel para hacer lo que él había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Muchos hablan acerca de que lo que tiene que ver con la revelación que Dios le dio a Abraham. Recuerde que en Gálatas nos enseña la palabra que Abraham recibió el evangelio de parte de Dios. Dice, y sabiendo lo que iba a venir, dice la palabra, que sabiendo que usted y yo íbamos a creer de antemano, le mostró
las buenas nuevas a Abraham, en el cielo, en las estrellas. Y le dijo, como las estrellas será tu descendencia. Pero también Dios le mostró que como la arena del mar, como la arena, como el polvo que pisaban sus pies, también iba a ser su descendencia en gran multitud. Muchos hablan de que cuando se refiere a las estrellas, se refiere a todos los que habríamos de creer por la fe, no siendo judíos. Y cuando habla acerca de la arena del mar, habla de la descendencia carnal o de la descendencia física que vino a través de Isaac, aunque también Abraham, recuerda, tuvo otro hijo que se llamó Ismael, aunque este fue hijo de la carne, fue hijo de no ser paciente, pero Isaac fue el hijo de la promesa y a través de Isaac viene la promesa de la descendencia de la fe. Aunque Dios también bendijo a Ismael y Dios también bendijo la descendencia de que iba a venir a través de Ismael. Pero hay quienes también confirman o afirman que Dios lo definió así, le mostró no solo las estrellas para que Abraham estuviera consciente y pudiera concebir, para que pudiera imaginar que tuviera siempre presente de noche las estrellas, pero de día la arena del mar. Que él continuamente estuviera concibiendo, meditando, pensando acerca de la promesa que Dios le había hablado, le había dicho de tal manera que Abraham la concibiera en el corazón y que las 24 horas día con día estuviera presente en esta bendición. Ahora fíjese cómo dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, déjeme le leo este versículo 13 en otra versión de la escritura. Se lo voy a leer en la versión Valera purificada. Dice así: en fe murieron todos estos, los héroes de la fe, sin haber recibido las promesas, sino habiéndolas visto de lejos, y siendo persuadidos de ellas, y habiéndolas abrazado, y habiendo confesado que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Ahora, en Abraham fueron benditas todas las naciones. Abraham, dice la escritura en Romanos capítulo 4. Vaya por favor, sin perder Hebreos 11, vaya por favor a Romanos capítulo 4 y vamos a leer el versículo 18. Dice así. Bueno, vamos a leer desde el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Recuerde que Abraham se llamaba primero padre que honra o padre honrado. Él se llamaba Abraham y después Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de muchedumbre de gentes, padre de muchedumbre de gentes. Así es que continuamente cuando Abraham se presentaba ante las personas, le preguntaban a usted, yo soy tal persona, y él respondía, yo soy el padre de muchedumbre de gentes. Y aunque Abraham, las personas, sus amigos, inclusive sus enemigos, pudieron ver en la vida de Abraham que nació Ismael, que nació Isaac, después que nació de Isaac le nacieron Jacob y le nació Esaú y Jacob, y después a Jacob le nacieron hijos e hijas, y a Esaú le nacieron hijos e hijas, y seguramente Abraham en vida vio su descendencia, pero no como las estrellas y la arena del mar, pero él empezó a desarrollar, él empezó a ver la intención de Dios y el comienzo de las promesas que Dios le había dado. Así es que aunque muchos veían un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro, cinco de la descendencia de Abraham, en la vida de Abraham, Abraham siempre decía a sí mismo, yo soy el padre de muchedumbre de gentes. Él estaba convencido de esto. Dice en el versículo 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Dios se lo había dicho, Dios se lo había dicho, Dios habló su palabra, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, y la palabra de Dios es viva, permanece para siempre. Recuerde que Dios envía su palabra, y la palabra del Señor no regresa a Él vacía, sino que es prosperada en todo el propósito que Dios la envió, para que todo aquel que cree la palabra, recibe la palabra, concibe la palabra, permanece en la palabra, confiesa la palabra, cree la palabra, permite que la palabra sea sembrada y produzca fruto. Entonces la palabra causa el propósito por el cual Dios la envía. Dice: así será tu descendencia, conforme a lo que se había dicho. Versículo 19, y no se debilitó en la fe, es decir, al considerar su cuerpo que estaba como muerto, o por la esterilidad de Sara. Es decir, la convicción de Abraham era tan grande y era tan fuerte. La imaginación, Abraham podía ver las estrellas y durante el día ya no las veía, pero veía la arena del mar. Pero había una convicción, una concepción tan grande. Abraham imaginó lo que la palabra del Señor le dijo y lo que le mostró en los cielos y en la arena, en el polvo de la arena. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso Dios para hacer lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Así es que vamos a regresar a Hebreos capítulo 11, versículo 13, y dice así: en fe todos estos murieron sin haber recibido las promesas. Es decir, Abraham no vivió hasta que tú y yo venimos a la fe, porque en Abraham fuimos bendecidos. Recuerda que la simiente, no las simientes en plural, pero la simiente de Abraham, Cristo, causó que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios, cuando Cristo en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados, nos limpió, nos redimió para siempre de todo pecado con su sangre, obtuvo eterna redención, resucitó para nuestra justificación y nos ha hecho en él amados, aceptos y altamente favorecidos. Somos así para con Dios en Cristo. Así es que Abraham no pudo vernos a nosotros físicamente, pero por la fe estábamos concebidos en él. Abraham no pudo ver los hijos de los 12 patriarcas y el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, 430 años después, muchos años después. Pero Abraham concibió todo esto en el corazón, porque no solo Dios le reveló las buenas nuevas, como lo dice Gálatas capítulo 3, pero también la palabra nos dice que Abraham, en Hebreos 11, dice, sucedió lo siguiente, así como en muchos héroes de la fe, dice: habiendo visto de lejos, concibieron, habiendo visto de lejos. Así es que vamos a hablar aquí de 4 puntos, 4 claves, 4 columnas, como usted lo quiera llamar, de la fe para ser bendecidos, o para más bien apropiarnos de la bendición con la cual fue bendecido Abraham. 4 pilares de la fe. Ahora, tú y yo podemos trascender de generación en generación. No estoy seguro si podríamos hablar de 1000 generaciones, porque sabemos que de acuerdo a los acontecimientos y a las señales, muchos creyentes estamos entendiendo que el Señor Jesucristo viene muy pronto por su iglesia. Y aunque Pablo le predicó a muchos 20, 30, 40 años, 50 años después de que Jesucristo resucitó, acerca de que el Señor Jesucristo vendrá y que Él no había venido antes, es decir, en su segunda venida, sino que era tiempo y pronto y presto iba a ser el tiempo para que Cristo viniera por su iglesia. Apocalipsis también nos revela que el Señor Jesucristo viene muy pronto, y aunque todas estas palabras se escribieron no solo por el apóstol Pablo, sino por el apóstol Juan hace más de 1900 años, es después
quizá 50, 60, 70, 80, 90 años después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y aunque ellos lo veían de cerca, podemos saber que por todas las profecías y por todo lo que está descrito en las mismas palabras de Jesús y por lo que está descrito con los profetas, en los profetas Daniel, en Ezequiel, en Joel, etcétera, 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 y como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablan de los últimos tiempos, podemos ver que el Señor Jesucristo ya está muy cerca. Así es que hablar de 1000 generaciones estaríamos presumiendo de algo que podríamos estar hablando a la ligera. Pero sí creemos que el Señor Jesucristo viene y viene muy pronto. Así es que más allá de ver cómo trascendemos de generación a generación, que esa fue la bendición de Abraham, por él, por esta bendición, tú y yo existimos en Cristo. Claro, fue una promesa de Dios y Dios envió su palabra hasta que tú y yo la concebimos y nacimos de nuevo por la fe de Jesús. Pero sí vamos a hablar acerca de que estas 4 cosas, 4 pilares, 4 columnas, 4 llaves, 4 claves, donde podemos experimentar las promesas que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo. Porque hablamos de muchas promesas, hablamos de las promesas, hablamos de la bendición, hablamos de que ya somos totalmente bendecidos en Cristo, pero decir y hablar lo que ya somos a que se manifieste, a que nuestros ojos lo vean, hay una diferencia y esta diferencia se conquista por la fe, por una fe no fingida, por una fe libre de incredulidad, por una fe puesta en la palabra, permaneciendo en la palabra. Y mire, aquí están las 4 llaves, claves, pilares, columnas para manifestar las promesas, para disfrutar las promesas, para experimentar las promesas por la fe. Dice, por la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa. Dice, sino que la vieron de lejos. Lo primero que tenemos que hacer es que no podemos apropiarnos de una bendición que Dios ya nos dio si no la concebimos. Si no somos capaces de imaginar y de concebirnos en la promesa. Una madre no puede concebir y dar a luz un hijo. Y no me refiero a la manera natural, sino me refiero a aquellas mujeres que son, digamos, estériles o que necesitan el poder de Dios para quitar un problema en su matriz o en el esposo y la esposa. Si primero no concibe en el corazón que tiene un hijo. Sabemos que naturalmente cuando un hombre conoce a su mujer, a su esposa, y la esposa está en ese momento de gracia, pues la esposa concibe. Y hay muchos matrimonios que la esposa se embaraza sin saberlo. Sabemos que naturalmente así fue creado y esta bendición permanece hasta que el hombre sea quitado de la tierra. Pero la mujer, así cuando se embaraza, concibe, aún no ve el fruto, aún no ve el embrión, aún no ve el bebé nacido. Pero la mujer, quizá antes de que se manifiesten cambios en su cuerpo, concibe, no solo naturalmente, pero físicamente. Así es que si una persona tiene un problema de salud, llámese una mujer estéril, llámese cualquier otra persona, y lee una promesa que la palabra describe en donde tú puedes apropiarte de la salud, como que Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores porque por sus heridas ya hemos sido curados. Aquel que quiera apropiarse de esta bendición necesita primero concebirse que la palabra, que Dios ya nos sanó en Cristo y que pueda verse sano, que pueda verse, el creyente necesita verse sano en la posición de salud para poder, antes de manifestar la salud, necesita verse, concebirse así. El hombre, actualmente, si usted hace una encuesta o si usted se examina a sí mismo, el hombre es más dado a concebir, a imaginar las cosas negativas, las cosas que tienen que ver con el pánico y el terror, con el miedo, que las cosas positivas, que las cosas que la palabra de Dios habla. Así es que cuando alguien habla de inseguridad, las personas imaginan de inmediato cómo se ven en medio de la inseguridad. Cuando las personas hablan de enfermedad, de plagas, las mismas personas se ven afectadas por las plagas. Cuando las personas hablan de maldad, de ultraje, de etcétera, etcétera, las personas fácilmente pueden concebirse así, porque se ha distorsionado
por causa del pecado, por causa de la incredulidad, por causa de tantas historias, tantas películas, tantas series, tantas habladas, tanto estar separado de la verdad y de la palabra de Dios y de las buenas nuevas, que los hombres son más hábiles o son más ágiles para concebir lo malo que lo bueno. Pero aquí es algo muy importante. Así como a Abraham Dios le mostró los cielos y también le mostró el polvo de la tierra, Dios nos habla su palabra para que nosotros nos veamos en su palabra totalmente perdonados, completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados por Dios, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo. Si decimos que, si la palabra dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, 1 Juan 4:17, tú necesitas concebirte así. No es que nuestro físico, nuestro pelo, nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestras extremidades sean como las que tuvo Jesús, iguales. Pero está hablando de nuestro ser interior, de nuestro espíritu, porque el espíritu, nuestro nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, se hizo uno con el espíritu de Cristo. De tal manera que cuando decimos que somos como Jesús es, tú necesitas entender que en nuestro espíritu somos tan perfectos como Jesús es. Somos Jesús en nuestro espíritu porque el espíritu de Cristo y nuestro espíritu son uno, sin separación, sin distinción. Uno perfecto, sin la exclusión del otro. Así define la escritura esto. Ahora, es importante entonces concebir. Es importante entonces, recuerda, no vamos a concebir lo que no existe, lo que no es. Vamos a concebir lo que la palabra de Dios dice. Muchos hablan acerca de que la fe es ciega, pero muchos también utilizan Hebreos 11 para decir que por la fe entendemos que fue hecha la creación y el universo. Es decir, con los ojos cerrados. No te dejes engañar. La palabra de Dios, la escritura, la Biblia fue inspirada por Dios y útil para instruir en justicia, para redarguir, para corregir, para enseñar. No hay otra base, fundamento de la verdad absoluta de Dios, sino la palabra. Y la palabra ha querido ser deshabilitada o descalificada, inclusive ha querido ser borrada del mapa, pero no ha sido posible porque Dios aún defiende su palabra. Y aunque la palabra fuera eliminada de este planeta, todas las Biblias fueran eliminadas, Dios ha puesto la concepción y la convicción en los corazones de los creyentes, de tal manera que aunque no existieran, digamos que incidencias o relación con las escrituras podrían ser vueltas a escribir de la misma manera. Sabemos que esto no va a suceder así, sabemos que va a haber no rechazo para desaparecer técnicamente la obra literaria que es la Biblia, pero sabemos que el diablo con sus artimañas y con sus mentiras se viste como ángel de luz y lo que va a querer hacer es desacreditar lo que la palabra de Dios dice. Que aún los mismos creyentes desacrediten lo que la palabra de Dios dice y la veracidad de la palabra. Pero necesitamos recordar que la palabra es viva y eficaz y está concebida en el corazón. Dios nos dio la oportunidad de tenerla escrita para que cuando la pongamos en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestro corazón, revele, entendamos. Porque nuestro ser exterior, nuestra alma y nuestro cuerpo estaban acostumbrados a ser guiados por la carne, para que a través de la palabra podamos permitirle a lo que hay en nuestro espíritu, una nueva creación, el poder de dirigir nuestro exterior, nuestra carne, nuestros sentidos y entonces reinar en vida, como dice la Escritura, en Cristo Jesús. Bien, dice entonces, tenemos que concebirnos en la palabra, en cada una de las promesas. Segundo, dice, siendo persuadidos de ellas, dice, habiéndolas visto de lejos y siendo persuadidos de ellas. Persuadidos es convencidos por argumentos. La palabra en el griego es convencidos con argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? La palabra de Dios. Así es que alguien que es persuadido es convencido para permanecer, convencido para creer, convencido para realizar. Alguien que es persuadido
está convencido con argumentos, dice la Escritura. Así es que la palabra nos convence. No solo podemos imaginar, sino que la palabra nos ha convencido que fuimos persuadidos. Y Abraham se mantuvo persuadido. Persuadido. Por eso veía los cielos y las estrellas, lo que Dios le había dicho, lo veía físicamente, estaba persuadido. Por eso nosotros no debemos apartarnos de la palabra, ni apartarnos de la fe que viene por el oír la palabra, para mantenernos persuadidos en la palabra, convencidos de lo que la palabra de Dios dice. Ni a diestra ni a siniestra nos vamos a mover de lo que la palabra de Dios dice. Y dice, y habiéndola abrazado, literalmente, no la tenían físicamente, pero la abrazaron para no dejarla ir. Le dieron la bienvenida de manera gozosa, de manera alegre. Abrazaron lo que físicamente no tenían. Así es que tú necesitas abrazar lo que Dios ya te concedió por gracia. En Cristo Jesús te dio su Espíritu para que tú sepas todo lo que te ha concedido. Así es que si Dios te concedió salud en Cristo Jesús, tú tienes que abrazarlo, aunque no lo estés manifestando en este momento, pero necesitas abrazar la salud y el bienestar. No puedes abrazar la enfermedad. Todos aquellos padres que abrazan la enfermedad de sus hijos, desafortunadamente hay muchos pequeñitos que sufren a veces de leucemia, a veces de cáncer, y por la ignorancia, por la falta de conocer la palabra, se inmiscuyen o se someten a tratamientos tan nocivos que destruyen la vida, no solo el cuerpo físico de los niños, de las niñas, pero también la vida familiar, la vida moral de los padres. ¿Por qué? Porque abrazan la enfermedad. Hay muchos padecimientos de los padres abrazando la enfermedad de sus hijos y sufren moralmente, sufren psicológicamente, pero Dios no nos llamó a abrazar eso. Tenemos que soltar lo que nos hace daño y abrazar las promesas de Dios, pero para ello necesitamos conocer cuáles son. Ser persuadidos y abrazarlas con gozo y no soltar lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Y después dice, y habiendo confesado que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Muchos hablan acerca de decretar, demandar. Escuché un audio, un video de un personaje que dice, a Dios no se le puede decretar y demandar, a Dios se le pide misericordia, a Dios se le ruega. No, ni una cosa ni la otra. Nosotros no somos Dios para decretar unilateralmente, pero tampoco somos mendigos para mendigar. Somos hijos. Y en Cristo nosotros podemos hablar lo que la palabra de Dios dice que debemos hablar, porque cuando hablamos la palabra, hablamos lo que Dios ya dijo. Así es que cuando hablamos y declaramos, no estamos diciéndole a Dios que nos dé, pero estamos entendiendo que Dios ya nos dio. No estamos pidiéndole a Dios que haga algo por nosotros, sino nosotros estamos en el inicio de hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. No estamos pidiendo que Dios nos dé algo, sino estamos declarando que Dios ya nos lo dio. Así como Jesús dice, si dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares, lo que dices te será hecho, porque cuando no dudas lo que dices y crees lo que dices te será hecho. Pero no lo hacemos de manera unilateral, separados de Dios o separados de la palabra, separados de un entendimiento corrupto, sino lo hacemos de acuerdo a la palabra incorruptible, de acuerdo a que estamos en Cristo, de acuerdo a entender y conocer la palabra de verdad. Así es que tenemos que concebir lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que ser persuadidos, estar convencidos con argumentos de la palabra. Tenemos que abrazar la bendición y no la maldición. Y tenemos que confesar. Confiesa la vida. En tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Escoge la vida, abraza la vida, sé persuadido por la vida, permanece en la vida, conoce la vida, concibe la vida que es en Cristo Jesús. Declara la vida, para que entonces podamos manifestar más y más y más las promesas que Dios ya nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús, y nos dio su Espíritu para que nosotros podamos entenderlas, conocerlas y vivir en ellas por la fe en el nombre de Jesús. Padre, gloria, honor y alabanza. Bendito, glorioso y maravilloso es tu nombre. Gracias, Señor, por la fe, la medida de fe que nos has dado, tu palabra maravillosa.
tu Espíritu Santo y tu Hijo amado Jesucristo, que por el cual hemos sido aceptos y altamente favorecidos en su nombre, en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.